Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Hola, estamos, Iglesia. aquí estamos en un rincón de nuestra fantástica ciudad, disfrutando y paseando, y desde aquí os mandamos un súper abrazo a todos. Estamos muy bien y deseamos que todos los miembros de la Iglesia estén sanos, que hayan sobrevivido y que no tengan problemas con los trabajos o se reincorporen próximamente. Y le damos gracias al Señor por su amor y su misericordia. Besos. Hola Iglesia, mi nombre es Carol, él es Freddy Jr., muy pocos me conocen, espero pronto conocerlos. Bendiciones, Dios los bendiga, adiós. Chao, adiós. Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. Es un gusto poder saludarles, aunque sea de esta manera, en esta mañana. Espero que todos estén bien y espero también que las agujetas vayan bajando, porque me consta que algunos hermanos hemos salido con mucha fuerza a la calle, pero volver a casa los primeros días ha sido difícil, ¿verdad? Hay que cogérselo poco a poco. Pero ánimo, que todavía estaremos en forma en muy poquito tiempo. Bueno, yo creo que ver vídeos como el que acabamos de ver, de hermanos que nos envían sus saludos, nos gusta a todos. Por eso le animo a que envíe su vídeo al número de WhatsApp que aparece aquí en la pantalla, porque es una forma de saludarnos unos a otros y animarnos en el Señor. Hay un anuncio que quisiera dar, que se ha dado ya en semanas anteriores, y es que la vida de la Iglesia continúa y se está cerrando ya el plazo para apuntarse al curso de preparación para los bautismos. O sea que si cualquier hermano o hermana que está pensando en tomar esa decisión de bautizarse, que por favor contacte también con este número de teléfono que ven aquí en pantalla. Ahora vamos a ver un vídeo de los más pequeños de la Iglesia. Vamos a ver sus dibujos y las manualidades que han hecho al cabo de esta semana. Seguro que vamos a encontrar muchísimo talento. Antes de dar paso al tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, quisiera compartir con ustedes muy brevemente solo 3 versículos que están en la carta del apóstol Pablo a Corintios. Corintios 1, versículos 3 al 5. Dice: Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre consuela. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podemos confortar a los que se hallan atribulados, gracias al consuelo que hemos recibido de Dios. Porque si bien es cierto que como cristianos no nos faltan sufrimientos, no lo es menos que Cristo nos colma de consuelo. Lo cierto es que el Señor no nos ha prometido que no tendremos dolor o sufrimiento. Los creyentes no tenemos un pasaporte de inmunidad, una de las palabras que se utiliza ahora. Nadie tenemos una seguridad de que no vamos a pasar dolor o sufrimiento. Es más, seguro que lo hemos pasado en algún momento de nuestra vida, lo estamos pasando o los pasaremos con seguridad. Pero el Señor sí nos dice en su palabra que Él es el que nos consuela, que Él es el que nos conforta, el que nos da las fuerzas necesarias para afrontar cada situación, como es la que estamos viviendo ahora, pero puede ser otro problema familiar, personal, problemas económicos. El Señor ha estado con nosotros siempre. Les invito a que hagamos memoria en este tiempo, hermanos, a que recordemos y hagamos una buena lista de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Él ha sido bueno con nosotros. Pero no olvidemos que las bendiciones de Dios no son para guardarlas, no son para almacenarlas, sino que son para compartirlas. Es lo que la palabra nos anima. Y haremos bien en seguir en todos estos días y semanas, continuar llamándonos los unos a los otros, consolándonos, animándonos, especialmente a aquellos hermanos que sabemos que están pasando este tiempo solos o que pueden estar más desanimados.
No dejemos de hacerlo, porque eso es de bendición los unos para los otros. Y somos un pueblo que ha recibido bendición y recibe bendición para compartirla, para distribuirla, pero no para guardarla como hicieron los israelitas con el maná. Que el Señor les bendiga y que podamos ahora disfrutar de este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Quiero orar antes de dar paso y después tendremos el tiempo de la predicación a cargo del pastor Óscar en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias por aquellas que yo percibo como más grandes, por las que son más pequeñas para mi entender, pero todo viene de ti, Señor. Te doy gracias por el techo que tengo, por los alimentos, por la familia que tengo. Gracias por mis hermanos, gracias por haberme insertado en este cuerpo, en esta familia, Señor. Gracias porque a pesar de que pasamos dolor y sufrimiento, tú eres el que eres fiel siempre, Señor. El que has prometido estar todos los días de nuestra vida con nosotros hasta el fin del mundo. El que no falla, Señor, el que siempre nos consuela y nos sustenta. Gracias por enviarnos las fuerzas diarias para cada día, para cada dificultad, para cada reto, Señor. Gracias por guardarnos como iglesia. Gracias porque sabemos que el que ha sido fiel seguirá siendo fiel, Señor. Y yo te quiero alabar en esta mañana y te quiero bendecir porque eres bueno, Señor, porque has tenido misericordia sobre nosotros y porque tu mano no deja de tener cuidado de nosotros, Señor. Te alabo y te bendigo en esta mañana, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. Cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. El sordo oye, el ciego ve, cadenas rotas por su poder. Hacemos juntos nuestra voz y exaltemos a nuestro Rey. Adoremos al Rey, vamos a adorarle, adoremos al Rey, porque Él es digno.
eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú 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 eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy.
Muy buenos días, Iglesia. Llevamos 2 meses confinados. El confinamiento ha perseguido que nos encerráramos en nuestras casas con un objetivo sanitario, el objetivo de protegernos de una pandemia, de una enfermedad. Sin embargo, el encierro al que hemos estado sometidos ya por 60 días no cambia ni quién somos, ni tampoco cambia las casas en las que estamos intentando protegernos. Lo único que cambia es nuestra relación con el exterior. Nuestras casas no son, en aquello que no es físico, necesariamente un lugar de seguridad. Nuestras casas son exactamente aquello que nosotros hacemos de ellas. Nosotros, las personas, somos el hogar, no el espacio físico en el que vivimos. Exactamente igual que nosotros, las personas, somos la Iglesia y no el espacio físico en el que nos reunimos. El espacio físico de nuestras casas es moldeado, es decorado, es llenado de sentido, es útil o es enfermizo, o es tenso, o es desagradable. Es aquello que nosotros hacemos de nuestras casas. Las casas son lo que son debido a nuestra vida, a la vida de mi persona, a la vida de mi familia, a la vida de nuestras familias. El espacio físico no podemos negar que facilita o dificulta. Depende de la adecuación, de los medios, de su tamaño, de la disposición que tenga, facilitará o dificultará la logística o la administración de la familia, pero en ningún caso condiciona el proyecto de vida de una familia. Nuestras casas pueden ser, por lo tanto, lugares de descanso, de paz, donde encontramos reposo diario, donde nos sentimos seguros, lo que podríamos llamar un oasis, un lugar, una ciudad amurallada que cuando entramos podemos relajarnos y podemos desarrollar la intimidad de la familia. O nuestras casas pueden ser lugares de tensión, de pelea, de discusión, lugares donde no encontramos espacio para la recreación, para disfrutar, para relaciones de seguridad, donde más bien nos ahogamos, nos agobiamos, nos estresamos, nos angustiamos. Nuestras casas pueden ser un lugar de comunidad, un lugar de relaciones de acompañamiento, de crecimiento, de discipulado, de compromiso con la familia, de pluralidad, de convivencia. Pero nuestras casas también pueden ser lugares de huida, de enajenación de la realidad exterior. Fortines para no ver lo que pasa a través de las ventanas, a lo que pasa en el mundo, más allá de las paredes. Escondites burbuja para que lo malo no me toque a mí ni toque a los míos, aunque atropelle al resto. Nuestras casas pueden ser un refugio en el que estamos ante Dios, en una conversación constante con Él, en oración, exponiendo nuestras vidas a Él, donde podemos levantar un altar a Dios. Pero nuestras casas también puede ser un lugar en el que nos escondemos de Dios, en el que podemos dejar de fingir el interés que pretendemos tener por Dios delante de otras personas, un lugar donde no necesitamos hacer ni decir nada que no pensamos realmente. En este tiempo en el que estamos confinados, estamos teniendo la oportunidad de ver qué tipo de casa estamos edificando. Antes, cuando vivíamos en la normalidad, teníamos rituales establecidos, tanto para nuestra vida en el hogar como para la Iglesia. Cómo, cuándo y por qué nos reuníamos era algo que prácticamente se daba por hecho. Ahora, que no tenemos normalidad sino confinamiento, todos nuestros ritmos se han visto alterados. Todo aquello que hacíamos se ha diluido, o mejor dicho, la forma en la que lo hacíamos, la liturgia, el ritual. Los rituales no son algo baladí, no son algo sin importancia. Son de gran ayuda para las personas porque las personas somos de naturaleza olvidadiza. No recordamos las cosas con facilidad, se nos olvida todo con mucha facilidad. Abraham, por ejemplo, cuando fue desarrollando su camino desde que salió de la tierra de su parentela, fue estableciendo altares en cada lugar donde tuvo un momento especial con Dios. Lugares donde Dios le hablaba, donde Dios se revelaba a él. Por ejemplo, el encinar de Moré, donde Dios le prometió que daría la tierra en la que estaba su descendencia. En Betel, donde él plantó su tienda para establecerse y vivir allí, y luego cuando volvió de Egipto volvió a establecerse allí en Betel. En el encinar de Mamre, donde se estableció después del reparto de la tierra que hizo con Lot, o en Moriah,
donde Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Son como banderas que él fue poniendo, altares que él levantaba a Dios en lugares donde fue creando su historia personal con Dios. Es muy interesante que estos lugares, marcados en su recorrido espiritual y personal, condicionaron a las siguientes generaciones de formas inesperadas. Por ejemplo, en Moría, ese lugar donde se iba a sacrificar a Isaac y que es el primer lugar en el que la Biblia habla de adoración, en ese lugar es donde mucho tiempo después Salomón construyó el templo en el que por siglos se adoró a Dios. O Betel, la casa de Dios, es el lugar donde su nieto Jacob se encontró con Dios de forma definitiva, es el lugar donde él vio esa escalera que unía el cielo con la tierra. También podemos recordar que después de 400 años de esclavitud y de 40 años por el desierto, cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, el arca iba primero. Cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el río Jordán, las aguas se cortaron, se pararon, ellos se pusieron en medio del río y el pueblo pasó. Josué pidió a 12 personas que cargaran 12 piedras del río, piedras que estaban en el fondo, en el lecho del río, piedras redondas por la erosión del agua. Pidió a 12 personas que cargaran esas piedras del río, todos cruzaron y en el primer lugar en el que se plantaron dentro de la tierra prometida, el primer momento, erigieron un memorial con esas 12 piedras y llamaron ese lugar Gilgal. Gilgal significa redondo, circular, en relación a las piedras que llevaban. Y ese lugar era un memorial en el que los hijos y los hijos de los hijos y así las siguientes generaciones recordarían lo que Dios había hecho. Que esa tierra en la que vivían había sido una promesa, que su pueblo había pasado por la esclavitud, por el desierto, pero que ellos ahora vivían en esa tierra. Los rituales, por tanto, activan nuestra memoria y el significado que activan aviva el fuego que hay en nuestro corazón. Pero eso es siempre y cuando mantengamos conectado el ritual con el significado que tiene ese ritual. Me gustaría leeros un pasaje en el libro del profeta Amós, capítulo 5. Voy a leer los primeros 6 versículos de ese capítulo. Dice así: Escuchad la palabra que entono por vosotros cual endecha, cual lamentación por la casa de Israel. Cayó para no levantarse la Virgen de Israel. Yace tendida sobre el suelo y no hay quien pueda levantarla. Así dice Adonai Yahvé a la casa de Israel: La ciudad que salía con 1000 quedará con 100, y la que salía con 100 quedará con 10. Así dice Yahvé a la casa de Israel: Buscadme y viviréis. No buscáis en Betel, no entréis a Gilgal, no paséis por Beerseba, que Gilgal será llevada cautiva, y Bet-Aven reducida a la nada. Buscad a Yahvé y viviréis, no sea que acometa a la casa de José y la devore como un fuego, y no haya nadie en Bet-Aven para apagarlo. El momento histórico en tiempos de Amós es muy diferente. Estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo. Poco tiempo antes de que los asirios arrasen a las 10 tribus que vivieron en el norte, en Israel. El pueblo ha olvidado el sentido de todo aquello por lo cual caminaron por el desierto, por todas aquellas promesas, aquel pacto que hicieron con Dios en el desierto, los rituales que están haciendo. Y aquí Amós menciona 3 sitios, 2 de los cuales ya os he mencionado. Menciona Betel, ese lugar donde plantó su tienda Abraham, en ese lugar donde Jacob se encontró con Dios, pero también es el lugar en el que cuando el pueblo se dividió, Jeroboam I, para que el pueblo no bajara al templo, erigió su propio santuario en Betel. Él erigió un santuario para que el pueblo allí adorara a los becerros que él allí estableció. Jeroboam fue el primero que desproveyó del sentido original que tenía ese lugar. Pero es interesante que él eligió ese lugar. ¿Por qué eligió ese lugar? Betel ya tenía ese halo de lugar santo, traía esa historia como de un lugar religioso, de un lugar santo, de un lugar especial. Entonces él decidió establecer allí ese santuario, lo desproveyó de su sentido original, de su significado profundo,
y retorció las cosas allí. Lo que hubo a partir de ese momento fue idolatría. En el caso de Gilgal, muy parecido. El lugar que había sido el lugar de entrada a la tierra prometida. Después de siglos y siglos desde la promesa a Abraham. Ese lugar, la gente empezó a visitarlo en masa. Probablemente, os podéis imaginar, tocaban las piedras, recordaban. O había momentos, seguramente en la peregrinación del año, que había tanta gente allí que al final alguien empezó a poner orden, acordonaron la zona, entonces la gente quería llevarse algo de allí y comerciantes empezaron a tallar piedras o a coger piedras pequeñitas, redondas del río y a venderlas, y la gente se llevaba esas piedras, las ponía en algún sitio y empezaron a confundir el significado con el ritual. Empezaron a adorar el sitio y no a adorar al Dios del sitio. En el caso de Amós también se menciona Beerseba, que es el punto más al sur de la tierra de Dios, de la tierra prometida, el lugar que marcaba la diferencia entre el pueblo de Dios y el que no era pueblo de Dios, lugar en el que también se estableció un santuario en el que la gente iba a adorar a Dios y diferenciaba el pueblo de los que no eran pueblo. Muy interesante que Amós empieza su texto, el libro del profeta, empieza con los juicios de Dios a sirios, filisteos, fenicios, edomitas, amonitas, moabitas, montones de pueblos que no estaban dentro, no estaban al norte de Beerseba, sino estaban más allá. Pueblos a los que con estos juicios Dios demuestra que ama y que quiere ser el Dios de esos pueblos. Pueblos por los cuales Él eligió al pueblo de Israel para que fuera una luz y que fueran los portadores de su imagen y de su proyecto, para que esos pueblos también conocieran a Dios. Por lo tanto, en este momento histórico estamos viendo como Betel, como Gilgal, como Beerseba, los lugares de ritual se han convertido en algo idolátrico, en algo que ha perdido su significado, no tienen el corazón que tenían originalmente. Un poquito antes de todo esto, durante el capítulo 4, es muy interesante también lo que vemos y que Dios va repitiendo una y otra vez al pueblo. Dice que los dejó sin pan, versículo 6, pero no os volvisteis a mí. Que hubo lluvias y sequía, versículo 8, pero no os volvisteis a mí. Que hubo langosta, tizón, anublo, versículo 9, pero no os volvisteis a mí. Versículo 10 final, que no os volvisteis a mí. Versículo 11, pero no os volvisteis a mí. Y me recuerda y me hace pensar en la normalidad que teníamos antes y si nos volvimos o no nos volvimos a Él, y en el confinamiento que tenemos ahora y si nos estamos o no nos estamos volviendo a Él, y de la nueva normalidad de la que ya se está hablando y si nos volveremos a Él o no nos volveremos a Él, en si reanudaremos los cultos antes o después, pero si nos volveremos a Él o no nos volveremos a Él. ¿A qué leemos o le estamos dando un lugar equivocado en nuestro camino? ¿A qué lugares sagrados estamos desproveyendo de su significado? ¿Qué rituales hemos desprovisto de su sentido, de su corazón? Todo ritual que quede desconectado del corazón se convierte al final en un lugar idolátrico. El ritual desconectado del corazón es el resumen del problema religioso que vemos relacionado con Betel, con Gilgal, con Beerseba. Es el problema del corazón del pueblo. En el texto que os he leído, en el versículo 2 se habla de una virgen. Dice, cayó para no levantarse la Virgen de Israel. La palabra hebrea original no tiene tanto que ver con la palabra española virgen, que es una chica, un chico que no ha tenido relaciones, aunque es una chica en este caso, que no ha tenido relaciones sexuales, sino que la palabra original quiere decir una chica que está en edad de casarse. Y el enfoque tiene más que ver con los sueños, con los proyectos de vida. Es decir, él dice que la Virgen ha caído para no levantarse, en una alusión al hecho de que, como un símbolo de que Israel será destruido por Asiria y con eso se romperán todos los proyectos, todos los sueños de futuro para Israel. ¿Y en qué estamos pensando nosotros? ¿Estamos pensando en la nueva normalidad? ¿En que podamos recuperar los rituales que teníamos antes? ¿En que podamos restablecer los rituales que nos recuerdan las cosas o no nos las recuerdan? Simplemente lo hacemos porque es lo que hacemos cada año vamos a Gilgal, cada año hacemos esto, aquello, cada domingo hacemos esto o aquello.
¿Estamos buscando a Dios? ¿Qué es lo que queremos recuperar? ¿Queremos recuperar la presencia de nuestro Dios o queremos recuperar los rituales? Porque los rituales tuvieron un sentido en un momento y mientras su significado siga motivando la razón por la cual empezaron a existir, entonces tienen sentido. Pero cuando los rituales pierden su corazón, entonces empiezan a ser un obstáculo para el corazón del ser humano poder buscar a Dios y adorarle. Empiezan a ser idolatría. Es el momento en el que adoramos Betel, en el que adoramos Gilgal, en el que adoramos Berseba, pero no adoramos al Dios que hizo algo en esos lugares. ¿Qué proyectos de tu corazón se están viniendo abajo con este confinamiento, con la normalidad, con la nueva normalidad? ¿Qué estás echando de menos? ¿Qué es lo que te falta? ¿Tus rituales? ¿O sigues teniendo a Dios y su presencia? ¿O te has vuelto a Dios? ¿Has vuelto a volverte a Dios porque le necesitas? ¿Porque quieres estar con Él? Porque lo único que te importa es estar con tu Dios. En este confinamiento, nuestro ritual ha volado por los aires. Al quedarnos encerrados en nuestras casas, sin nuestros rituales habituales, sin nuestros ritmos de iglesia habituales, nuestro corazón ha quedado descubierto y eso es una gran oportunidad para ver cuál es el camino que lleva nuestro corazón. Da igual quien esté encajando mejor en esta era de la iglesia telemática, en la fiebre del Zoom o de los lives de YouTube. Da igual si la iglesia, nuestra iglesia local, se está adaptando mejor o peor, o con mayor o menor velocidad o mayor o menor creatividad. A falta de rituales físicos, nuestro corazón se ha quedado solo en casa y nos está diciendo qué es lo que late, qué es lo que late en nosotros. ¿Qué es lo que late en cada uno de nosotros? ¿Es recuperar los rituales o buscar a Dios y vivir? Porque ni la normalidad nos hará vivir, ni el confinamiento nos hará vivir, ni la nueva normalidad nos hará vivir. Lo único que nos va a hacer vivir es buscar a Dios, físicamente o no físicamente, todos juntos o cada uno por separado. Como iglesia, este es el tiempo de buscar a Dios y vivir, de buscarle a Él, de buscarle a Él, de buscarle a Él y de vivir. No importa cuándo volvamos a reunirnos, no importa cómo será la siguiente reunión, no importa si tendremos cultos de oración o los domingos, no importa cómo nos organizaremos, no importa cómo se organizará la sociedad. La única esperanza que tenemos es buscar a Dios y es la única forma en la que vamos a vivir. Es la única manera en la que nuestros corazones van a latir por algo real, que nuestra vida se va a proyectar hacia la eternidad, hacia la promesa de una tierra que está más allá de lo que estamos viviendo aquí, más allá de cualquier sueño que pudiéramos tener, hacia el proyecto y la misión más importante de la historia, anunciar a Jesucristo. Buscad a Dios, iglesia, busquémosle y viviremos. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto